Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, leemos las Santas Escrituras en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Dice el profeta: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre Israel, y sobre tu santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Vamos a disponer nuestro espíritu, hermanos, para que Dios hoy nos hable, nos enseñe por medio del Espíritu Santo la palabra. Cierra los ojos, disponte con humildad y vas a ver cómo Dios, como lo hizo con Daniel, te va a dar sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en humildad como lo hacía Daniel, oramos para que tú en tu misericordia nos ayudes a entender la profecía bíblica. Oramos para que tú nos abras la mente, el entendimiento, y para que podamos comprender un poquito más las Escrituras. Disponemos nuestro corazón, Señor, y disponemos nuestro espíritu para que tú nos hables hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Bueno, estamos tratando, como ya les dije, hermano, la profecía más importante que hay en la palabra de Dios, la profecía de las 70 semanas. Se dice de esta profecía que es la columna vertebral de todas las demás profecías. Es decir, que esta profecía es básica para poder entender toda la profecía bíblica. Fue entregada a un hombre de Dios, el profeta Daniel. Daniel se encontraba cautivo allá en Babilonia, bajo el imperio medo-persa. Ya el imperio babilónico había caído, ahora el que gobernaba o dirigía el mundo era el imperio medo-persa. Estaba ya Daniel bajo este régimen cuando recibe esta profecía, una hermosa profecía que estamos tratando de entender. Era por ahí más o menos el año 530 antes de Cristo cuando Daniel recibe esta palabra. Entonces él estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, que hablaba de 70 años de cautiverio
Y Daniel observaba que ya estaba llegando el tiempo del cumplimiento de esta promesa. Cuando él oraba pidiéndole a Dios que su ciudad, Jerusalén, fuera restaurada y su país, Israel, fuera levantado, Dios envía al ángel Gabriel y le revela esta profecía que es conocida como la profecía de las 70 semanas. Hemos enseñado que cada semana que está aquí contemplada es una semana de años, es decir, que cada semana equivale a 7 años. Hemos hablado de esto porque la palabra así lo enseña, di varios ejemplos. La palabra chabúa, que es el hebreo, y la palabra hepta, que es en el griego, significa 7, que es exactamente la palabra que Daniel usa aquí. Así que la traducción correcta de esta profecía sería 70 sietes están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 sietes es 70 por 7, es decir, 490 años Dios tiene destinados para la nación de Israel y para la ciudad de Jerusalén. De esas 70 semanas ya se han cumplido 69. Ya lo vimos, la primera parte se cumplió, las primeras 7 semanas, es decir, 49 años, 7 por 7, 49, se cumplió en tiempos de Nehemías. Yo hablé de eso cuando Artajerjes dio el edicto allá en el año 445 y le permitió a Nehemías regresar para restaurar los muros. Así que nos está hablando de los tiempos de Esdras y Nehemías, lo cual se cumplió literalmente. La otra parte de la profecía que habla de 62 semanas, dice después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y eso fue exactamente lo que pasó. En el año 33 de la vida de Jesús, Él murió. Y también la profecía dice, y Jerusalén sería destruida, lo cual sucedió en el año 70 de nuestra era, bajo el emperador Vespasiano y su general Tito, que arrasó con todo Israel y destruyó todo. Todo eso yo ya lo enseñé, así que yo no voy a volver a repetir, solamente para meterlo en el tema. Estoy tratando la última semana de la profecía, la semana 70, que es de 7 años. Hemos dicho que entre la semana 69 y las 70 hay un espacio indeterminado de tiempo, que es lo que llamamos el Valle de la Iglesia. Yo les hablé y les expliqué el efecto telescópico de la profecía y cómo esta profecía hay que entenderla de esa manera. Así que estoy hablando de los pasos que van a suceder en esos 7 años que están por comenzar en cualquier momento. Lo primero que dije es que hay un lapso de tiempo indeterminado entre la semana 69 y la semana 70. Ojalá me proyectaran esos puntos, sería fabuloso. Este lapso de tiempo ha durado ya más de 2000 años y es lo que llamamos el Valle de la Iglesia. Ese fue mi primer punto. Segundo, la semana 70 comenzará cuando la iglesia sea llevada al cielo, es decir, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Comenzará esta semana 70. No me están colaborando ya con la proyección, hermanos. Tercero, el príncipe del engaño, que es el anticristo, se manifestará cuando la iglesia haya sido llevada al cielo. Todo esto ya lo estudié. Como cuarto dije que el príncipe del engaño, ese príncipe que es el anticristo, hará un pacto con Israel a la mitad de la semana. Todo esto ya lo enseñé. Los que de pronto quieren estudiarlo tienen que ir allá a nuestra página, y allá está, nuestra página web, está todo esto. Como quinto, dijimos que Satanás será arrojado a la tierra a la mitad de la semana 70. Ahí quedamos. Sexto, Satanás dotará al anticristo con poder, con trono y con grande autoridad. Esto es lo que nos enseña la profecía. ¿Por qué? Porque como ya dije en el punto número 5, Satanás va a ser arrojado a la tierra. Eso lo vimos allá en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Satanás va a ser lanzado a la tierra. Pero cuando él venga a la tierra, va a entrar en el anticristo.
va a llenar al anticristo de ese poder diabólico, obviamente, y es lo que la palabra nos enseña. En Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2, dice la palabra: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Pongan atención todos estos animales. Sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Repita la última frase. Y el dragón le dio al anticristo, ¿qué le dio? El poder, trono y grande autoridad. Mire lo que va a hacer el Satanás cuando sea lanzado a la tierra. Lo primero que va a hacer, cuando ya no obtenga acceso a las esferas celestiales, será venir y llenar al anticristo de ese poder. Todo esto es una imitación, digámoslo así, de lo que Dios hizo con Jesús. Recuerde que cuando Jesús vino y fue bautizado, ¿qué descendió sobre él? El Espíritu Santo. ¿Qué va a descender sobre el anticristo? El espíritu del diablo. Y le va a dar ese poder, su trono y autoridad. Por esa razón es que el anticristo va a exigir adoración, porque Satanás siempre ha querido ser adorado como Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, en sus casas, Isaías capítulo 14, habla de la caída del lucero, el hijo de la mañana. Pero la palabra en Isaías 14 es clara de por qué cayó. Y la razón es que él quería ser adorado como Dios. La palabra dice, subiré a lo alto, en las alturas, junto al trono de Dios, estableceré mi trono para ser adorado. Pero la palabra dice que Dios jamás comparte su gloria con nadie. Así que por eso es derribado y es echado. Cuando Él venga a la tierra, entrará en el anticristo y exigirá al pueblo de Israel que lo adore, que le rinda culto. Estos animales que aparecen allá, y ojalá lo proyecte otra vez, dice: la bestia que vi es semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de boca de león, y el dragón le dio el poder, trono y grande autoridad. ¿Por qué esos animales? Porque cada uno de estos animales representa los poderes gentiles a través de la historia. Por ejemplo, aquí el león es un cuadro del imperio de Babilonia. Bajo el poder de Nabucodonosor es visto como un león. El oso es un cuadro de Medo-Persa, que fue el imperio que derrotó a los babilonios y terminó gobernando el mundo después de la caída de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. El leopardo es un cuadro o una figura del imperio que derrotó a los medopersas, que fue el imperio griego, cuando Alejandro Magno derrotó el mundo y terminó dominando el mundo en todas las áreas. Así que cada uno de estos animales representa todos los imperios gentiles que han existido. Todos esos poderes diabólicos van a estar dentro del anticristo. Así que el anticristo, si lo comparamos con Adolfo Hitler al lado del anticristo parecerá como un niño de campaña de estos que van a acampar. ¿Cómo le llaman? Los Boy Scouts. Porque ese anticristo va a estar completamente lleno del diablo, completamente dominado por el poder satánico. Séptimo, el anticristo romperá el pacto con Israel a la mitad de la semana 70. Entonces, cuando comienza la semana 70, él va a hacer un pacto con ellos. Yo hablé de eso. Les va a decir, bueno, tanto que han soñado con construir su templo, les va a dar permiso para que lo construyan. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente va a tener que dominar a las naciones árabes, va a tener que derribar la mezquita musulmana de la Roca que está allí, y va a tener que tener el dominio sobre el mundo para poderle decir a Israel: construya su templo. Eso lo hará al comienzo de la gran tribulación, pero a la mitad, cuando ya hayan transcurrido 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto
y le va a decir a Israel: ya han adorado mucho a su Dios, ahora me tienen que adorar es a mí. Eso es lo que dice Daniel 9:27 en la parte B. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio? Pues los sacrificios que el pueblo de Israel va a estar haciendo en esa época. Esos sacrificios que hicieron por años en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón y después en el templo de Herodes. Esos sacrificios donde se sacrifica la víctima en el altar del sacrificio, el altar de bronce, van a volverse a hacer. Todo lo que está escrito en el libro del Levítico, todas esas ofrendas de harinas, ofrendas y oblaciones que se ofrecían a Dios, ofrendas de vino, ofrendas de animales, ofrendas expiatorias, ofrendas para el perdón, todas esas ofrendas en la tribulación, en los primeros 3 años y medio, el pueblo de Israel los va a volver a hacer. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, romperá el anticristo el pacto, ese pacto que les permitió construir su templo. Él lo romperá y le dirá: ya no quiero que sigan adorando a su Dios, ahora me tienen que adorar es a quién, a mí. Octavo, el anticristo colocará su imagen en el templo y exigirá ser adorado como Dios. Esto es lo que él va a hacer. A la mitad de la semana va a colocar una imagen y va a exigir que a él se le debe adorar. Mateo capítulo 24 y versículo 15. Estas son palabras de Jesucristo. Oiga lo que dijo Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿De qué está hablando Cristo? Cristo está diciéndole al pueblo de Israel: cuando ustedes vean que el anticristo se ha sentado en el templo para hacerse adorar como Dios, ha metido una imagen para que lo adoren, los que estén en Judea huyan, y los que estén en los montes ni se le ocurra regresar, porque será día de gran tribulación, cual no ha habido en la tierra ni la habrá. Abominación desoladora no es otra cosa más que el anticristo sentándose en el templo de Dios allá en Jerusalén. En ese templo donde Dios es adorado, el anticristo se sentará para recibir adoración. El mundo lo va a adorar, el pueblo de Israel lo va a rechazar, y por eso va a venir una persecución terrible contra el pueblo de Israel a los 3 años y medio en adelante. O sea, los últimos 3 años y medio para Israel van a ser terribles. Algo parecido lo hizo un hombre despiadado, Antíoco Epifanes, que sacrificó allá en el templo un cerdo para profanarlo. Así que esto que hizo Antíoco Epifanes no es comparado con lo que va a hacer el mismo demonio. El mismo Satanás se va a sentar en el templo en Jerusalén y va a exigir que se le adore. Obviamente en la figura del anticristo. Es por eso que cuando Satanás viene a la tierra, entrará en el anticristo. Porque la palabra dice que le va a dar el poder, el dominio y reino. Así que realmente el que va a estar dentro de este hombre anticristo, que es un hombre común y corriente, va a ser el mismo diablo exigiendo ser ¿qué? Adorado. El diablo siempre ha querido ser adorado. Lo ha intentado de todas las formas. Hasta a Jesús se le propuso: si tú te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos de este mundo. Siempre lo ha querido. Siempre, desde que Dios creó a los ángeles, Él quiso estar por encima de Dios. Siempre ha querido competir y tener la adoración que nunca podrá tener. Noveno, el anticristo tomará el control del mundo entero, por medio de la violencia. Porque yo sé que algunos se estarán preguntando: bueno, pero ¿cómo es posible que los árabes se van a quedar ahí manicruzados y
y van a permitir que les tumbe su mezquita musulmana y los palestinos van a estar así como relajados. Obvio, hermano, que no es que lo van a permitir, es que lo va a hacer por la fuerza, con violencia. No es que todos los árabes van a decir, no, no hay problema, tumben la mezquita y dejen que los judíos tengan su templo. No, ellos no lo van a permitir, hermano. Todo va a ser con violencia. Y la palabra lo enseña. Mire, Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8. Mire lo que escribe el profeta Daniel. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya les voy a explicar todo esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Oiga pues, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Voy a ir repitiendo este pasaje de la profecía y lo voy a ir explicando. Así que mis ingenieros amados, por favor, proyéctame el versículo 7, pero no me lo vas a quitar. A la medida que yo voy hablando, me lo dejas ahí hasta que yo te diga cambia. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Lo que el profeta Daniel nos está diciendo es que recibió una visión de 4 bestias, 4 monstruos, 4 ¿cómo llamarle? Dragones, como usted quiera llamarle. Él ve 4, pero el que más lo impresiona es el último. Como yo no tengo tiempo para hablarle de todos los 4, pues le voy a decir rápidamente. La primera bestia que Daniel habla aquí, habla del imperio de Babilonia, que ya le dije es una figura del león. El segundo imperio es el imperio medo-persa, porque el imperio medo-persa derrota al imperio babilonio y toma el poder. Se representa al oso. El tercer imperio es el griego, que domina al medo-persa, porque siempre ha sido lo mismo: cae un imperio y se sube otro. Ese griego es visto como un leopardo, porque ese imperio gobernó el mundo muy rápidamente, fue muy veloz, que fue el tiempo de Alejandro Magno. El cuarto imperio es el imperio romano, que derrota al imperio griego y toma el poder. Ese imperio era el imperio que gobernaba cuando Cristo vino a este mundo, el imperio romano. Así que han habido estos imperios, repite: babilónico, medo-persa, griego y romano. El imperio romano duró más de 1000 años y se acabó. Hoy ustedes lo pueden ver reviviendo nuevamente en Europa, que es lo que llamamos la Unión de los Países Europeos, o los Estados Unidos europeos, o el mercado común europeo. Hoy tienen una moneda que es el ¿qué? El euro. Eso sucedió en nuestra época. Nosotros vimos resurgir ese imperio romano otra vez. Esta cuarta bestia que está hablando Daniel habla de ese imperio, de los Césares, de Calígula, de Nerón, de Vespasiano. Todos esos emperadores describe aquí este imperio. Entonces Daniel dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia. ¿Cuál imperio? Romano. Daniel está viendo esa bestia enorme y dice: era espantosa y era terrible y en gran manera fuerte. Claro, el imperio romano fue fuertísimo, duró más de 1000 años este imperio, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba.
Y eso fue lo que hizo el Imperio Romano. Acabó con todo, a todo el mundo dominó, a todo el mundo sublevó, dominó en Asia, dominó en África, dominó en Europa, conquistó todo el imperio. Todo el mundo lo tuvo bajo sus pies. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y oiga, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, porque tenía 10 cuernos. ¿Por qué 10 cuernos? Porque la profecía dice que este imperio, el imperio romano que se levantará o ya se está levantando nuevamente, será conformado por 10 reyes que se unirán con alianzas humanas. Entonces usted dígame, ¿cuál país cree usted que va a estar ahí? Alemania, España, Inglaterra. Bueno, métale ahí los que usted considere. Son 10 reyes que se van a unir para crear o restaurar o volver a reedificar el imperio ¿qué? Romano. Dice Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, cada cuerno representa un rey, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. ¿Quién es ese cuerno pequeño? El anticristo. Así que los hermanos que piensan que el anticristo se va a levantar de una vez poderosamente, no. Todo indica que el anticristo se va a levantar poco a poco. ¿Alguno de ustedes ha leído o ha estudiado la vida de Adolfo Hitler? ¿Sabían ustedes que Adolfo Hitler era un pobre diablo? No era nadie. Y llegó a convertirse en un líder impresionante que casi acaba con toda Europa. La acabó, mejor dicho. Pero si vamos a ver quién era Adolfo Hitler, no era nadie. Las primeras conferencias que él dio las daba en las cantinas, en las tabernas donde se tomaba cerveza. Allá empezó él a dar sus primeros discursos. Y poco a poco fue ganando adeptos, hasta que creó el partido nazi, socialista. Y ahí empieza poco a poco a crecer, hasta que termina convirtiéndose en lo que hoy la historia lo narra como el hombre más bárbaro que ha existido en el mundo. Generalmente empiezan como algo muy pequeño, y con el anticristo va a ser así. Dice que se levantará como un cuerno pequeño. ¿De qué nación? No sabemos, pero será alguien pequeño. Generalmente todo el mundo le dispara a los más famosos, pero la Biblia no me enseña esto. Me dice que pensará como alguien pequeño. Escuche: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él, del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Esto quiere decir que cuando el anticristo empiece a levantarse en Europa, a tomar poder, va a recibir gran oposición. Parece que 3 reyes le van a rebelar, 3 presidentes le van a tratar de decir: este man, ¿para dónde va? Quieto ahí. Y dice que a esos 3 reyes los va a ¿qué? A derribar. ¿Cómo? Pues con guerras, hermano. Va a haber una guerra entre estas naciones hasta que el anticristo se levante y diga: aquí se hace lo que yo digo. Mire lo que está pasando en Venezuela. Este hombre que era un chofer de bus, mire dónde está. Acabó con toda una nación. No estoy diciendo mentiras. Él manejaba un bus. Acabó con una nación. Y eso es exactamente lo que va a pasar con el anticristo. Va a ir creciendo y va a ir derribando cabezas. Todo el que se lo ponga lo va tumbando. Con violencia, con fuerza, con guerras, con asesinatos. Qué sé yo qué pasará en esa época. Dice: delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que el cuerno pequeño no es un cuerno, es un hombre que empieza como alguien pequeño y termina doblegando a todo el imperio. Termina cogiendo una fuerza y domina. Ahí, en ese dominio, es cuando nadie le puede hacer frentes.
Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia, que es el imperio, ¿qué? Perdón, romano, será un cuarto reino. Mira, ahí la Biblia misma se explica. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ya sabemos que es el imperio, ¿qué? Romano. Acuérdense que Daniel está escribiéndole al año 530. El imperio romano todavía no existía. Él está hablando a futuro. La cual será diferente a los otros reinos. Y toda la tierra, ¿qué? Devorará. Oiga lo que está diciendo: a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Calcule usted esa belleza de anticristo. Los 10 cuernos, ponga atención, versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué? 10 reyes. Entonces cada cuerno es un rey, un presidente. Tras ellos se levantará otro, el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. A mí la palabra lo enseña. Va a tumbar a esos 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, que va a ser bocón. Va a blasfemar contra Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Hay que tener cuidado porque muchos interpretan mal esto y dicen: mire, la iglesia va a estar ahí en la gran tribulación. Ahí no está hablando de esto, está hablando de Israel, de ese remanente judío que va a creer en Dios. También puede hablar aquí de personas, óigame, que siendo cristianas nunca quisieron realmente caminar con Cristo y se van a quedar. Va a venir el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:13, y se va a ir la iglesia y ellos van a llegar el domingo a ver si ya empezó el servicio. Como llegan tarde siempre, entonces van a decir: ¿y hoy no va a haber servicio? Y si el celador no es cristiano, entonces le va a decir: no sé, el pastor no ha venido, yo no sé. Y la pastora: no, pues yo no sé. Y tampoco los músicos, ¿será que están enfermos? No, mentira, nosotros ya estamos en el cielo. Y entonces el hermano va a mirar las noticias y va a decir: el Tiempo, El Espectador, el New York Times, el Heraldo, todos los periódicos famosos, los ovnis han raptado millones de personas en el mundo. Y algunos dirán: yo sabía que habían marcianos, yo se lo dije. Mire usted en Discovery cómo han hablado de los marcianos, y la gente no creyó. Y otros van a decir: ¿cuál marcianos? Nos quedamos, hombre, por no haber oído al pastor Abraham tanto que nos vaciaba. Yo nunca hice caso, nos quedamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, Virgen Santísima, me quedé. Esas personas que van a entender que se quedaron, muchos van a morir para no dejarse marcar con el número de la bestia. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice, el apóstol Juan: y esas personas vestidas de blancos, ¿quiénes son? Y el ángel le dice: estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, que no se dejaron marcar con el número de la bestia. Todos son mártires, hermano, que van a morir. Pero la iglesia no está aquí. La iglesia será llevada al cielo antes de la gran tribulación. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí es cuando le dice al pueblo de Israel: ya no más con sus ofrendas, olvídese, ustedes me tienen que adorar a mí. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Cada tiempo es un año. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, sume. Tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. El mundo entero
estará bajo el poder de Satanás y de las legiones demoníacas 3 años y medio, que corresponden a la gran tribulación de San Mateo capítulo 24. Que Dios tenga misericordia de las personas que van a estar aquí, porque dice la palabra, será tan terrible que no ha habido tribulación tan grande ni la habrá. Así que, hermano querido, más le vale que abra su corazón, que se arrepienta, que reciba a Cristo, para que cuando Él venga lo libere del día de la ira que ha de venir sobre este mundo. Que Dios lo guarde y nos vayamos con Él. Décimo. Yo les dije que eran 18 y ustedes pensaron que era molestando. ¿Es en serio? Son 18 puntos. Décimo. El anticristo engañará al mundo por medio de una falsa resurrección. Digámoslo de esta manera, Satanás y el anticristo y el falso profeta, porque es una trilogía satánica, harán todo lo posible por imitar todo lo que Dios ha hecho, y van a hacerlo aquí también. El anticristo engañará al mundo por medio de una falsa resurrección. ¿Eso está escrito? Sí, lea conmigo Apocalipsis capítulo 13 y versículo 3. Oiga pues, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Oiga lo que dice, no dice con herida de muerte, sino como. Así que no va a morir, todo es mentira, todo es un montaje. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, lo que aquí nos está diciendo la palabra es que el anticristo va a imitar una resurrección. ¿Qué va a pasar? Supongo yo que le harán un atentado. Supongo yo que los periódicos dirán, ha muerto fulano de tal. No le van a decir el anticristo, obviamente, ¿no? Le van a decir, murió no sé quién, el presidente X, y todo el mundo lo va a lamentar, porque todo el mundo va a ver en este hombre la solución a sus problemas. Pero dice la palabra que esa herida mortal, parecía mortal, fue sanada, y toda la tierra se maravilló, toda la gente se maravilló. Versículo 14, oiga, y engaña, mire que todo es un engaño, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De otra bestia, que es el falso profeta. Ya hablaremos de él aquí adelante. Pero lo que yo quería mostrarles a ustedes es cómo Satanás, cómo el anticristo y obviamente el diablo dentro de él tratará de imitar la resurrección del Señor Jesús. 11. El falso profeta engañará al mundo por medio de falsos milagros. Así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces vamos a tener al dragón, la primera bestia y la segunda bestia, o el falso profeta. El dragón, el anticristo y el falso profeta, imitando ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ponga mucha atención. El falso profeta engaña al mundo por medio de falsos milagros. Escuche a ver si lo identifica. Después, dice Juan, vi otra bestia que subía de la tierra. Mire que la primera bestia, el anticristo, sube del mar, mientras que la segunda bestia sube de la tierra. El mar representa las naciones del mundo. La tierra representa a Israel. Esto quiere decir que la segunda bestia muy seguramente es judía. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Oiga, hermano, a ver si entiende lo que está diciendo aquí Juan. Esa bestia
que parece ser judía porque sube de la tierra, aparentará ser un cordero, imitando ¿a quién? A Jesús. Pero realmente será por dentro un dragón, un demonio. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia es el anticristo, es decir, cumple todo lo que la primera bestia le diga. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y óigame, hace que la tierra y los moradores de la tierra, obviamente, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Es decir, que la segunda bestia, que es el falso profeta, va a obligar a la gente a que le rinda adoración al anticristo que supuestamente estaba muerto y ¿qué? Y volvió a la vida. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿A quién está imitando? Al profeta Elías. Ahora, si ustedes son buenos observadores y prestan un poquito de atención, se darán cuenta que aquí hay una trinidad diabólica o trilogía, mejor, satánica. El dragón que fue lanzado a la tierra, que es Satanás, el anticristo que recibe ese poder, y el falso profeta. Son tres personajes que van a estar en la gran tribulación. Ahora, si ustedes son buenos observadores, el versículo 12 dice que el falso profeta obligará a la gente a adorar a la primera bestia. Los mandará a hacer imágenes de la bestia para que la adoren. Y yo le hago una pregunta: ¿quién en el mundo es el mayor promotor de la idolatría? Que tiene dominio sobre el mundo entero, que domina sobre muchas aguas, que tiene el mundo bajo control. ¿Quién es el que públicamente levanta una imagen y la besa, diciéndole al mundo esto es correcto y esto está bien hacerlo? El papado, hermano. Esto no hay que buscar mucho para darse cuenta. Así que es obvio que la gran Babilonia de Apocalipsis 18, 17 y 18, la madre de las rameras, de las abominaciones del mundo, que se viste de púrpura y escarlata, que bebe en copas de oro, pues no hay que pensar mucho para entenderlo, hermano, ni hay que ser un teólogo para discernirlo. Obvio que el papado, con su sistema de ecumenismo y unión de todas las religiones en una, lo logrará en la gran tribulación. Ustedes han visto en las noticias el Papa reunido con los musulmanes, reunido con los hinduistas, con los budistas, reunidos con los taoístas, con todo el mundo. Y algunos babosos que se dicen es que cristianos allá metidos, porque me enfurece esto. Dizque cristianos representándonos en un sistema ecuménico de unificación de una sola religión. Pues es obvio que el falso profeta, no hay que ir muy lejos, hermano, para entenderlo. Esto va a suceder en la gran tribulación. Tres bestias estarán guiando este mundo. Calcule usted cómo va a estar este mundo. Así que mire a ver si se va, mijo, y no le dé tantas vueltas al asunto. 12. Satanás engañará al mundo por medio de una falsa trinidad. El diablo es un imitador increíble. Tratará de imitar todo lo que Dios hace. Siempre lo ha intentado, pero imitar nomás porque no puede hacerlo. Mírelo. Apocalipsis 13, versículo 4. Dice: y adoraron al dragón. ¿Quién?
O sea, el mundo, la gente, los inconversos, los que no quieren nada con Cristo. ¿Adoraron a quién? Perdón. A ver, levante el dedito. Primero, ¿quién? Al dragón. Al dragón que le había dado autoridad, ¿a quién? A la bestia. ¿Cuántos personajes van? 2. ¿Y adoraron a quién? A la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Si ya derrotó a los árabes, tumbó la mezquita musulmana, les dejó construir el templo a los judíos, derribó a 3 reyes que se rebelaron contra él, ¿quién podrá contra este más? Nadie. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia y dijeron: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá enfrentarse a él? Nadie. Versículo 11. Después vi otra bestia. No me crean tan bestia. ¿Qué mano de bestias? Así que primero, ¿cuál era? El dragón, que le dio el poder ¿a quién? A la bestia. Y después otra bestia que subía de la tierra, ya se lo expliqué, de Israel. Tenía cuernos semejantes a un cordero. O sea, hablará muy tierno, muy bonito, como a muchos les gusta que les hablen. Pero hablará como ¿qué? Como dragón. O sea, hablará muy tierno, pero lo que hablará serán cosas terribles. Obviamente contra Dios, obviamente contra Cristo. Dese cuenta que no estoy alargando el sermón. Esto es muy largo, hermano, y le estoy enseñando yo en menos de nada, así que voy a alcanzarle a enseñar un punto más, y el otro lo termino el otro miércoles. Los que se animen, los que le da pereza, no hay problema. 13. El anticristo perseguirá y matará a todos aquellos que se nieguen a adorar su imagen. Así que la adoración idolátrica será una obligación. Ahora yo le hago una pregunta: ¿quién es el mayor promotor de la idolatría? Roma. Y no hay que ir muy lejos. Mire lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Preste atención. Dice que ese falso profeta, esa tercera bestia, engaña a los moradores de la tierra. Los engaña. Todo es un engaño, hermano. Con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. ¿Cuáles señales? Mandar fuego del cielo. Mandando a los moradores. Oiga, el falso profeta mandará a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tenía la espada, la herida de espada, y vivió, el anticristo. Así que el falso profeta, que estoy convencido que es el papado romano, se encargará de promocionar por el mundo entero la adoración al anticristo. Obligará a todo el mundo que le hagan imágenes. Se venderán imágenes del anticristo de todas las formas, en camisetas, en escapularios, en las bolitas, ¿cómo se llama? Las camándulas, en cuadritos, en estampas, por todos lados va a ver usted ese man, por todas las. A todo el mundo lo obligará. Dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto sí es el colmo, hermano. Se ha hablado mucho de este tema. ¿Cómo hará el anticristo y el falso profeta con la imagen que va a estar en Jerusalén para que hable? Hoy es día muy fácil, hermano. Con el avance de la robótica será muy difícil, pero la imagen hablará. Ahora, algunos interpretan a esto como la bestia, que dicen que es una computadora de casi 3 pisos que está en Europa y que tiene controlado
a todo el mundo? ¿Tiene los datos de todo el mundo? Pues no lo sé, pero lo único que me dice aquí la palabra es que esa imagen hablará y hará matar a todo el que no la adora. ¿Cómo hará para tener toda la información del mundo entero? Pues fácil, las redes sociales, hermano. Ahí ya estamos. Todos metidos, toda la información ya está ahí. Entonces, lo que viene para este mundo es terrible. Porque la persona que dice, bueno, pues yo me quedo, pues yo me aguanto como los machos esos 7 años. Y no me dejo marcar. La otra semana voy a hablar de la marca de la bestia, del 666. Entonces no se la pierda. Y alguien dice, pero yo me aguanto. Yo le voy a poner una prueba. Haga un ayuno de 8 días. 8 nomás. Y en el 9º hablamos. Y me dice si se aguanta 7 añitos. Porque la palabra dice que usted no podrá ni comer, ni comprar, ni vender si no tiene la marca. Así que es muy fácil decir, yo me aguanto, sí, me aguanto, ¿cómo no? Va a ser terrible, hermano, porque la gente estará escondiéndose de la persecución. Y no piense que es que lo cogen y le dan un balazo y ya, no. Van a torturarlo, porque la idea del anticristo es que usted ceda y se deje, ¿qué? Marcar. Entonces, cuando a usted le empiecen a meter agujas por las uñas, eso era una tortura. Cogían agujas y se las clavaban hasta que le entraba al hueso. Cuando le hagan por todo eso y le empiecen a hacer todas esas barbaridades que hacían, es que el catolicismo romano en la ¿cómo se llama? En la Inquisición, es que la Santa Inquisición. Entonces ahí hablamos. Si usted dice yo me aguanto, es que no es que le dan un balazo y dice me morí, listo, me morí. No, fuera así. La palabra dice que los hombres anhelarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. O sea que va a ser algo espantoso. Hermano, mire, yo le doy un consejo. Deje la bobada, arrepiéntase, reciba a Cristo, que hoy todavía estamos en el año de la gracia. Dale un aplauso al Señor. La gloria sea a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.